Buenas, soy integrante del grupo número 2, el cual está compuesto por Welvis Ramírez, Anthony Cuevas, Samuel Leguén, Rosul Báez y Jennifer Segura, quien les habla. Hoy les estaremos hablando sobre el diseño en el nivel de componente. Espero que les guste. Diseño en el nivel de componente. El diseño en el nivel de componente tiene como lugar una vez terminada la arquitectura. En esta etapa se ha establecido la estructura general de los datos del programa de software. El objetivo general es traducir el modelo de diseño a software operativo. Por lo tanto, deben seguir los principios de diseño, no solo que hagan la traducción, sino también que eviten la traducción de errores desde el principio. ¿Qué es un componente? El componente es un bloque de construcción de software de cómputo. También se define como la parte modular, desplegable y sustituible en un sistema que incluye la implantación y expone un conjunto de interfaces, como se dijo en el capítulo 9. Los componentes forman una arquitectura de software y en consecuencia juegan un papel en el logro de los objetivos y los requerimientos del sistema que se va a construir. Una visión orientada a objetos en el contexto de la ingeniería del software orientada a objetos. Un componente tiene un conjunto de clases que colaboran. Cada clase dentro de un componente se elabora por completo para que se construya todos los atributos y las operaciones relevantes para la implantación de dicho software. Como podemos apreciar aquí en esta imagen, una clase es una persona y una persona tiene atributos y tiene operaciones, y esos atributos y operaciones que obtiene la clase se pueden implantar o diseñar en programación a través de códigos. La visión tradicional. En el contexto de la ingeniería de software tradicional, se puede decir que es un elemento funcional de un programa que incorpora la lógica de procesamiento, las estructuras de datos internos que se requieren para implementar la lógica de procesamiento y la interfaz que permite la innovación del componente y del paso de los datos. Dentro de la arquitectura de software se encuentra un componente muy importante llamado módulo. Este módulo tiene 3 funciones muy importantes, las cuales estamos viendo aquí. Y la primera función es como componente de control que coordina la innovación de todos los demás componentes del dominio del problema. Como componente del dominio del problema que implanta una función completa o parcial que requiere el cliente. Como componente de infraestructura, es responsable de las funciones que dan apoyo al procedimiento requerido en el dominio del problema. Pasamos a la visión relacionada con el proceso.
la visión orientada a objeto y la traducción del diseño del nivel de componente presentada en las sesiones anteriores, la cual acabé de mencionar. Se supone que el diseño se crea desde la nada, es decir, que se crea un componente como en base a las especificaciones obtenidas del modelo de requerimiento, como podemos ver aquí en estas imágenes. Aquí vemos un diagrama de clase donde es aquí donde implementamos los requerimientos que queremos que se implementen en dicho software. Y una vez el software ya terminado, vemos a la derecha la otra imagen parecida o parecida a la realidad con el software ya terminado. Hasta aquí mi parte. Adelante, compañero. Hola, mi nombre es Welby, yo soy parte del grupo número 2 y le estaré hablando del diseño de componentes basados en clase. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Diseño de componentes basado en clase. Este se basa en la información desarrollada como parte del modelo de requerimiento y se representa como parte del modelo arquitectónico. La descripción detallada de los atributos, operaciones e interfaces que emplean dichas clases en el detalle de diseño que se requiere como precursor de la actividad de construcción. Estos principios pueden usarse como guía que se desarrolla de cada componente. Principio abierto y cerrado. Un modelo debe ser abierto para la extensión, pero cerrado para su modificación. Suena algo incoherente o contradictorio, pero este puede ser una de las características más importantes de un buen uso en el nivel de componente. Para lograr esto, se crean abstracciones que sirven como buffer entre la funcionalidad que sea probable extender y la clase de diseño en sí, como lo representa el dibujo que pueden ver. Principio de sustitución del export. La subclase debe ser sustituible por su clase de base. Este principio de diseño originalmente propuesto por Barbara Basler sugiere que su componente se una a una clase base. Debe funcionar bien en sí de una clase derivada de la clase base del componente, como lo podemos también observar en el ejemplo que le ven en la pantalla. Principio según dependencia. La dependencia debe ser de las atracciones, no dependen de las concreciones. Como explicaba un poco el estudio del PAC más arriba, las atracciones son el lugar en el que es posible ampliar un diseño sin muchas dificultades. Como podemos ver en el dibujo, una dependencia sencilla, fácil de entender y de trabajar. Principio de segresión de la interfaz. Es mejor tener múltiples interfaces específicas del cliente que una sola con propósito general. Dice que el
sugiere que debe crearse una interfaz especializada que atienda a cada categoría principal del cliente. Esta interfaz del cliente solo debe especificarse en aquellas operaciones que sean relevantes para una categoría particular del cliente, como lo podemos observar en el dibujo de la pantalla. Vemos que una avestruz es un corredor, pero también es un pájaro simple. También el pingüino es un pájaro simple, pero es un nadador. También podemos ver que el loro es un pájaro simple, pero es un volador. Esto nos deja entender que tenemos varias interfaces, pero que no dependen directamente o específicamente de la del cliente. Principio de equivalencia de la liberación de la reutilización. El gran nudo de reutilización es el gran nudo de la liberación. Como las clases o componentes se diseñan para ser reutilizables, existe un contrato implícito que establece entre el desarrollador de la entidad reutilizable y las personas que lo emplean. Ahí podemos ver también un pequeño ejemplo de cómo podemos trabajar esa parte. Otros principios que podemos ver son el principio de cierre común. Dice que las clases que cambian juntos permanecen a los mismos. Esto es lo que quiere decir que las clases deben empacarse de forma cohesiva para cuando las clases se agrupen como parte de un diseño. Deben estar dirigidas a la misma área de funciones o comportamientos. También dice el principio de reutilización común. Dice que las clases no se deben reutilizar juntas como de agruparse juntas. Cuando cambia una o más clases dentro de un paquete, cambia el número de liberación del paquete. Lineamientos del diseño en el nivel de componente. Según podemos analizar estos niveles en el componente, se aplican lineamientos prácticos a los componentes, a sus interfaces y a las características de dependencia y herencia que tengan algún efecto en el diseño resultante. Componentes. Los componentes deben establecer conversiones para dar el nombre a los componentes que se especifiquen que forman parte de un modelo arquitectónico, para luego mejorarlo y elaborarlo de parte del modelo en el nivel de componente. Se puede usar estereotipos para ayudar a identificar la naturaleza de los componentes en el nivel de diseño detallado. La interfaz. La interfaz da información importante para la comunicación y la elaboración. También nos ayuda a cumplir parte de lo que ya habíamos mencionado en el PAC. Sin embargo, la representación sin restricciones de la interfaz tiende a complicarse los diagramas de los componentes. Dependencia y herencia. Para tener una mejor legibilidad, es buena idea modelar las dependencias de izquierda a derecha y la herencia de abajo. Las clases obtenidas, la herencia de abajo, clase obtenida. Hacia arriba las clases base, según la filosofía del PAC. Esto nos ayuda a que sea más fácil de dar mantenimiento al sistema. Cohesión. La cohesión es la unidad del objetivo de un componente. Dice que la cohesión es el contexto del diseño en el nivel componente para los sistemas orientados a objetos. Según Lebdet
y Leine define de varios tipos diferentes de cohesión que listan en funciones del nivel de cohesión, como son funcional, de capa y de comunicación. Esto lo que viene siendo es la funcional tiene todo sobre las operaciones. En este nivel de cohesión ocurre cuando un componente realiza un cálculo y luego devuelve el resultado. La de capa dice que los componentes y la clase es el tipo de cohesión que ocurre cuando una capa más alta accede a los servicios de otra más baja. La de comunicación son las operaciones que acceden a los mismos datos que define dentro de una clase. En general, entre el más alto nivel de cohesión y el componente más fácil de implantar, el componente es más fácil de implantar, probar y mantener, como lo vemos en la imagen que presento en pantalla. Acoplamiento. El acoplamiento es la medida cualitativa del grado en que las clases se conectan una con otra. A continuación les voy a dar una breve reseña de los tipos de acoplamiento. Según Ledwiger y Gainier definen las siguientes categorías de acoplamiento: el acoplamiento contenido, el acoplamiento de tipo de uso, acoplamiento externo, acoplamiento común, acoplamiento de control, acoplamiento molde, acoplamiento de rutina de llamada, acoplamiento de datos, acoplamiento de inclusión o importancia. Estos software deben tener comunicación interna y externa, por tanto el acoplamiento es un hecho de la vida. Saludos, soy Rosy Urbáez y le voy a estar hablando de lo que es la realización del diseño en el nivel de componentes. Primeramente, empezaré explicándole lo que es un componente, que es un bloque de construcción de programa de cómputo. Desde la visión orientada a objeto, un componente contiene un conjunto de clases que colaboran. Los componentes son entidades desplegables, es decir, no son compilados en un programa de aplicación, sino que se instalan directamente sobre una plataforma de ejecución. La realización del diseño en el nivel de componente tiene lugar una vez terminado el diseño de la arquitectura. En esta etapa se ha establecido la estructura general de los datos y del programa. El objetivo es traducir el modelo del diseño a software operativo. El diseño de datos a nivel de componente se centra en la representación de estructura de datos, a las que se accede directamente a través de uno o más componentes de software. Ejemplo de un modelo de componente de recopilación de datos, tenemos aquí 3 ejemplos. El primero, pues, identifica todas las clases de diseño que correspondan al dominio del programa, con el uso del modelo de requerimiento y arquitectónico. Se elabora cada clase de análisis y componente de arquitectura. El ejemplo número 2, identificar todas las clases de diseño que correspondan al dominio de la infraestructura. Estas clases no están descritas en el modelo de los requerimientos y se suelen perder a partir del modelo arquitectónico. Y el ejemplo número 3, elabora todas las clases de diseño que no sean componentes reutilizables. Aquí se describe en detalle todas las interfaces, atributos y operaciones necesarias para implantar la clase. Muchas gracias. Seguimos con nuestro compañero.
Buenas a todos, mi nombre es Anthony Cuevas y en esta entrega yo les estaré hablando de lo que es el diseño en el nivel de los componentes para Webpass y el diseño de componentes tradicionales. Vamos ahora con lo que es el diseño en el nivel de componentes para Webpass. Cuando se trata este tema, se trata de funciones o lo que son sistemas y aplicaciones basadas en web. Debemos también saber primeramente qué es un componente de lo que son las webpass. Esto se trata de lo que es una función cohesiva bien definida que manipula un contenido o un procesamiento de lo que es un procesamiento de cómputo. Que esté con el fin de entregar datos a un usuario final, o también es parte de un contenido cohesivo que brinda funciones específicas para realizar cierta capacidad que solicita el usuario final. Para aclarar esto, la palabra cohesiva quiere decir que está estrechamente relacionada con otra. Cuando digo una función cohesiva, es decir, que tiene relaciones con otras funciones que completan su funcionalidad, valga la redundancia. Tenemos lo que es el diseño basado en el nivel de componentes. De Webpass, esto se divide en lo que es el diseño del contenido en el nivel del componente, que se trata de los objetos y el contenido que forma. El contenido se forma en la manera en que se empacan para la presentación al usuario final. Este sería el contenido, es decir, cómo ve o qué logra captar el usuario en lo que es la webpass. Por otra parte, por lo que es la capacidad de vigilancia que tiene, como lo que son los videos, puede definirse varios componentes que son potenciales de contenido, como puede ser lo que vemos en la diapositiva, que el objeto de contenido de presentar la distribución del espacio, lo que es el plano de una casa. Se podría ejemplificar de esa manera, que con iconos adicionales se presenta la ubicación de lo que son sensores y cámaras de video. Por otro lado tenemos el conjunto de imágenes instantáneas de video, que cada uno es un objeto separado, y lo que es la ventana del video, que esta es una cámara en específica que tiene componentes que reciben un nombre por separado y se manipula también como paquete. Por otro lado tenemos lo que son el diseño de las funciones en el nivel de los componentes. Esto, como podemos ver en la diapositiva, en las aplicaciones, mientras más modernas son, proporcionan funciones de procesamiento cada vez más sofisticadas, que es lo que vemos hoy en día. Tenemos tres ejemplos aquí, que produce un almacenamiento localizado, que genera contenido y capacidad de navegación en una forma dinámica, es decir, más evolutiva o más rápida. Dan capacidad de computación o procesamiento de datos que resultan adecuados para lo que es el dominio del negocio de la webpass. También brindan consultas y acceso avanzado, como podemos ver aquí en la diapositiva, a base de datos, y también establecen interfaces de datos con sistemas corporativos extremos. En eso se basa lo que es componentes. Son externos a lo que es lo general, son anexados o dependientes de otros. Por otro lado, entonces aquí tenemos lo que es el diseño de componentes tradicionales. Se podría ver aquí que pone énfasis en lo que es la manipulación del dominio funcional. Es decir, la construcción se basa en lo que es una lógica predecible, en la que se introduce el usuario al principio y sale lo que se llama como salida, valga la redundancia, o final. Lo que esto permite al lector de que siguiera el flujo de procesamiento con más fidelidad, porque conoce ya el sentido en el que ejerce la función. Para esto tenemos lo que son dos apartados, que es este que vemos aquí en la diapositiva,
que es la notificación gráfica de lo que es el diseño o notificación gráfica de diseño. En esta hace referencia en lo que es el libro de Pressman a una frase que una imagen vale más que 1000 palabras, pero también es importante conocer detalladamente cuáles son esas 1000 palabras para no generar una imagen errónea que exprese otro sentido. También tenemos una serie de ejemplos de lo que es eso. Podríamos decir que lo que es la misma frase es el ejemplo grato de eso, de que se podría expresar en una imagen lo que es esta frase, que una imagen vale más que 1000 palabras, en el hecho de que en la imagen se vería lo siguiente. Digamos que un grupo de personas que expresan un conjunto de palabras erróneas y el lector o quien está visualizando el caso no lo entiende de esa manera, pero simplemente con una imagen bien detallada y organizada entiende el punto de referencia. Entonces pasamos ahora a lo que es la notación del diseño tabular. Como vemos aquí en la diapositiva, tenemos que para desarrollar una tabla de decisión se emplean lo que son los siguientes pasos. Primeramente debemos saber que en muchas aplicaciones de software se requiere un módulo para evaluar lo que es esa combinación y también lo que es seleccionar acciones apropiadas con bases en estas. Entonces aquí vemos lo que es la primera, de que enlistar todas las acciones asociadas a un procedimiento o componente específico. También enlistar todas las condiciones o decisiones tomadas durante la ejecución del procedimiento. También tenemos por otro lado asociar conjuntos específicos de condiciones con acciones estratégicas. También por otro lado tenemos lo que es definir reglas indicando qué acciones suceden para un conjunto dado de condiciones. Y esto sería todo de mi parte. Buenas, y hablaré de mi tema de desarrollo basado en componentes. De ahí nos hacemos una pregunta: ¿qué es el desarrollo de componentes? En la ingeniería de software basada en componentes es un enfoque para el desarrollo de software que se basa en la reautorización de las entidades llamadas componentes de software. ¿Qué es un componente? Un componente de software individual es el paquete de software, un servicio web o un módulo encapsulado en un conjunto de funciones relacionadas o datos. El contexto de la ingeniería de software, la reautorización de las ideas tanto antiguas como nuevas. Los programadores han reutilizado ideas abstractas a procesos desde los primeros días de la computación. Hoy en día, el sistema basado en computadora complejo y de alta calidad debe elaborarse en plazos muy cortos y demanda un enfoque más organizado de la reautorización. En esta sesión de estudio, se estudia algunos aspectos que se deben tomarse en cuenta para el desarrollo basado en componentes, que tenga éxito en una organización de ingeniería de software. Tenemos ingeniería de dominio. El objeto de la ingeniería de dominio es identificar, construir y catalogar y decimar un conjunto de componentes de software que sea aplicable al software existente o de futuro de un dominio particular de aplicaciones. El enfoque general de análisis de componentes se caracteriza con frecuencia dentro de un contexto de ingeniería de software orientada a objetos. Los pasos de este proceso detiene como sigue. Los siguientes pasos son: definir el dominio que se va a investigar, clasificar los aspectos del dominio, reunir una muestra que representa aplicaciones de dominio, analizar cada aplicación en la muestra y definir la clase de análisis, desarrollar un modelo de requerimiento para las clases. Es importante observar que el análisis de dominio es aplicable a cualquier paradigma en la ingeniería de software
y se aplica tanto en el desarrollo convencional como orientado a objetos. Tenemos calificación, adaptación y combinación de sus componentes. La calificación de componentes garantiza que un componente candidato ejecute las funciones requeridas, encaje de forma adecuada en el estilo arquitectónico especificado para que el sistema tenga las características de calidad, rendimiento, confiabilidad y usabilidad que se requiere para las aplicaciones. Entre los muchos factores que se consideran durante la calificación de componentes se encuentra lo que se menciona a continuación. Tenemos aplicación de programación de interfaz, herramientas de desarrollo integrada por componentes, requerimientos durante las puestas en marcha, incluida el uso de recursos como memoria de almacenamiento, sincronización o velocidad y protocolos de errores. Requerimientos del servicio, incluido enfoque de características de seguridad, incluidos los accesos y protocolos de autentificación. Su posición incrustada en el diseño, incluida en el empleo de algoritmos numéricos o no específicos, manejo de excepciones. Cada uno de estos factores es relativamente fácil de evaluar cuando se propone componentes reutilizables de desarrollo de su propia empresa. Análisis de diseño para la reutilización. Aunque el desarrollo basado en componentes promueve el uso de componentes de software ya existentes, hay veces en las que deben desarrollarse otros nuevos para integrarse con software desarrollado disponible con otros propios. Como estos nuevos componentes se vuelven miembros de la biblioteca de la empresa de componentes reutilizables, debe hacerse la ingeniería para su reutilización. Los conceptos de diseño, tales como abstracción, ocultamiento, independiente de funciones, refinamiento y programas estructurales, así como los métodos orientados a objetos o pruebas de DPR. Es muy difícil si hay que hacer las interfaces o integrar los componentes con un sistema heredado o un sistema de múltiples cuya arquitectura y protocolos de interfaz son incoherentes. Como ya se dijo, el DPR requiere que se aplique conceptos y principios sólidos de diseño de software para las características de dominio de aplicaciones. También debe tomarse en cuenta varios aspectos clave que constituyen la base de diseño para la actualización. Antes de seguir esa parte, quiero dar una pequeña nota, lo que es DRP. Es una técnica de fases temporales de programación abstracta que integra la planificación de inventario de distribución con la planificación y la fabricación para asegurar que los materiales correctos estén disponibles cuando sea necesario en el lugar correcto. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso, que está datos estándar, que son el dominio de la aplicación, debe investigarse y tiene que identificar la estructura de datos globales estándar, como los archivos de una base de datos. Protocolo de interfaz estándar. Debe establecer los 13 niveles de protocolo de interfaz, la naturaleza de interfaces instrumentales, el diseño de interfaz externa, no humana y las interfaces de humana computadora. Y plantilla de programación. Se elige un estilo arquitectónico que sirve como plantilla para el diseño de la arquitectura de nuevo software. Calificación de recuperación de componentes. En esta sesión se estudia se estudia las direcciones actuales
que permite que los ingenieros de software naveguen a través de una biblioteca reutilizable. Un componente de software reutilizable debe aplicarse de muchas formas. Para la descripción ideal incluye los llamados modelos 3C: concepto, contenido y contexto. El concepto debe aplicarse al objetivo de componente. El contenido de componente describe cómo se lleva a cabo el concepto en esencia. El contenido es información que queda oculta en los usuarios. En los usuarios casuales que solo necesitan conocer aquellos que pretenden modificar o probar el componente. El contexto coloca el componente de software reutilizable en el dominio de aplicación, es decir, es especificar las características conceptuales y operativas de implementación. El contexto permite que un ingeniero de software encuentre el componente apropiado que se cumpla con los requerimientos de la aplicación. La clasificación permite encontrar y recuperar componentes que son candidatos a la reutilización, pero debe existir un ambiente propio para integrarlo con eficiencia. Este tiene la característica siguiente: un sistema de administración de la biblioteca, de un acceso a la base de datos, un sistema de recuperación de componentes del software, por ejemplo, un agente de solicitud de objetos, que permita la aplicación de un cliente recupere componentes y servicios de la biblioteca. Herramientas de desarrollo de base de datos, de desarrollo de base de componentes que apoye la integración de componentes reutilizados en un diseño de implementación nuevo. Cada una de estas funciones interactúa con los confines de una biblioteca reutilizable y se halla incrustado en ella. Gracias por seguirnos, somos el grupo 2. Aquí estamos dando diseño a nivel de componente. No dejen su like, síguenos para más videos y suscríbete al canal. Gracias.